Bienvenidos a este webinar sobre novedades fiscales en este año 2025, promovido por Economics and Juris School. Mi nombre es Santiago Cenizo, director de la escuela. En nombre de todo el equipo, quiero agradeceros por reservar vuestro tiempo para asistir. Estoy seguro de que lo encontraréis muy enriquecedor, dado el calibre de los temas y ponentes que tenemos preparados. En esta sesión vamos a abordar las principales novedades fiscales para el año 2025, como hemos comentado, temas que son de suma relevancia para cualquier profesional que trabaje en el ámbito fiscal o empresarial. Durante esta hora hablaremos de las actualizaciones en el IRPF, el impuesto de sociedades, el IVA, el cierre contable y fiscal, así como otras áreas tributarias clave. Para ello, contamos con dos fiscalistas de primer nivel, Esaú Alarcón García, abogado, doctor en Derecho, profesor asociado a la Universidad Complutense de Madrid y socio en el despacho Gibernau. Y el experto asesor fiscal, José Sáez Martín, licenciado en ADE por la Universidad de Burgos, máster en asesoría y gestión tributaria por ESADE y miembro activo de AEDAF, con más de 10 años de experiencia en el sector. Antes de darles paso, me gustaría explicar que durante el webinar podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat. Al final de las ponencias dedicaré un espacio a trasladar estas preguntas a nuestros expertos para que puedan responderlas. Ahora sí, sin más dilación, cedo la palabra a nuestros ponentes. Bienvenidos Esaú y José y gracias por estar hoy con nosotros. Hola, buenas. ¿Empiezo yo, José? Sí, adelante. Vale. Bueno, antes de nada, darle las gracias a Santi y a Economics and Juris por ofrecernos la posibilidad de dar este webinar, ¿vale? El objetivo de hoy básicamente es anticipar un poco las cuestiones que serán objeto del curso que se va a dar en breve por parte de Economics and Juris y por nosotros mismos, en el cual se va a entrar en todo el contenido de los cambios que se han producido entre este principio de año, porque incluso vamos a tocar un par de normas que son del año 25 y el año 2024. Lo primero que me gustaría comentar, antes de entrar en el fondo, es que ayer mismo se produjeron circunstancias que afectan a este cambio fiscal. En el Congreso de los Diputados no se aprobó la convalidación de dos reales decretos. El Real Decreto Ley, los tenéis precisamente en pantalla, el Real Decreto Ley 9 y el Real Decreto Ley 10 del 2024. Sí que se produjo la convalidación de otro Real Decreto que no incluía medidas de carácter tributario, pero estos dos, que precisamente alguna medida de carácter tributario sí que incluían, han sido derogados y de hecho la derogación ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, a pesar de eso, daremos unas pinceladas de lo que dicen esos decretos de forma más relevante para que lo tengáis y sobre todo porque tenemos la sensación o la intuición de que parte de esas medidas que se han derogado ahora se van a publicar en sucesivos reales decretos leyes porque la mayoría de ellas son ventajas fiscales que se pretendían dar y entendemos que va a ser voluntad igualmente del Gobierno establecerlas. Y si se establecen, también nos permitimos intuir que ese restablecimiento va a ser con efectos retroactivos, con lo cual, pues bueno, probablemente entre en vigor el 1 de enero como estaba pensado. La derogación, de todos modos, es desde hoy, desde la publicación en el BOE del Real Decreto que lo deroga, con lo cual hemos de entender que las medidas que fueran ventajosas quedan a salvaguarda hasta la fecha de su derogación, hasta el 23 de enero. Bueno, básicamente a lo largo del año ha habido realmente pocas modificaciones y como aparece en la pantalla podéis ver que todo se ha concentrado a final del 2024 y principio de 2025. Tenemos una norma con rango de ley, la Ley 7/2024, que es la que establece la imposición mínima para grupos multinacionales siguiendo las directrices de una directiva europea, ¿vale? Pero aparte de esa cuestión,
trata otras cuestiones tributarias que resumiremos ahora brevemente. Y que esa sí que no puede ser objeto de derogación porque es una ley y no ha necesitado convalidación alguna. Luego tenemos la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Allí se incluyen multitud de normas en materia procesal, en materia jurídica, en materia judicial, pero más allá de eso, que no es motivo de este webinar, también hay algunas medidas, pocas, pero las hay, en materia tributaria, escondidas en disposiciones adicionales. Entonces, también hemos de comentarlas, ¿no? Una cuestión jurídica es que, a pesar de ser ley orgánica, las disposiciones adicionales modifican leyes, con lo cual ahí no hay ningún defecto normativo porque hablamos de una norma superior a las que se modifican. Luego tenemos un Real Decreto que era, no puedo decir esperado, pero, o sea, querido no, pero sí que era esperado porque la realidad es que es un Real Decreto que viene que era exigencia de una reforma de la Ley General Tributaria del año 2021, si no recuerdo mal, y que tenía que aprobarse en un plazo que creo que eran de 6 meses y se ha tardado muchísimo más. Pero bueno, ya comentará José que, bueno, en realidad este Real Decreto se confunde un poco con otra cuestión, que es la obligación de facturación electrónica. Esto es realmente la obligación de que los programas informáticos de facturación cumplan determinados requisitos, el software, para evitar que haya un doble uso, es decir, que haya una doble contabilidad, con unas sanciones muy elevadas que lógicamente no están reguladas en la Ley General Tributaria y bueno, que tiene importancia. Luego tenemos los 2 reales decreto ley que hemos comentado y por último tenemos un Real Decreto que, fijaos, es del 14 de enero, hace muy poco, que parece que sea una simple renovación de algo que pues se debería hacer periódicamente, que es, por ejemplo, en el IAE, el Impuesto a Actividades Económicas, hace muchos años que no se modifican las tarifas. Las tarifas del IAE van un poco acompasadas con el CENAE, la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Pues bueno, se han modificado las tarifas del CENAE para incluir nuevas actividades, pero lo relevante es una cuestión muy puntual que también comentaremos ahora, que es que se ha modificado un concreto epígrafe, el de promoción inmobiliaria, y eso puede generar problemas porque puede hacer que determinados sujetos incurran en el régimen de prorrata especial sin saberlo al haberse alterado el epígrafe. Entonces, sin más, doy la palabra a José y yo, si quieres, José, voy apuntillando cosas sobre lo que comentas. Vale, de acuerdo. Muchas gracias a Santiago y a Economics and Juris School por contar con nosotros. Y bueno, empiezo ya, que los rollos ya los hemos soltado, ¿no? Bueno, en materia de impuestos sobre sociedades hay ciertas rebajas o bueno, hay ciertos incentivos fiscales para las empresas. Yo creo que el más sonado es la reducción de tipos de gravamen. Se va a diferenciar entre pymes, micropymes, en el sentido de índice de la cifra de negocios, importe neto de la cifra de negocios. Y la idea es que las empresas que no son patrimoniales y que tienen un índice de cifra de negocios pues, relativamente contenido, pues que acaben bajando del 25 que está actualmente o 23 si cumplen unos determinados requisitos hasta el 17 o incluso el 20 para determinados tramos de la base imponible. Como comentaba al principio, estas medidas de reducción de tipos impositivos no serán aplicables para empresas patrimoniales, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con lo cual hay que tener bastante cuidado de analizar una posible patrimonialidad sobrevenida cuando hagamos un cierre o revisar muy bien el activo, insisto, desde los criterios del artículo 5 de la Ley del Impuesto.
Por otro lado, también nos mejoran el incentivo de la reserva de capitalización. No lo he dicho, pero estos criterios entran en vigor. El tipo impositivo, creo recordar, Esaú, corrígeme, era con efectos 1 de enero de 2025 y la reserva de capitalización, creo recordar que también. 1 de enero del 25, sí. Correcto. Es que había algún Real Decreto había introducido alguna medida que entraba en vigor ya directamente 1 de enero del 2024. Vale, pues también en la reserva de capitalización tendremos unos nuevos coeficientes. El tipo general sobre el que se calculaba este incentivo fiscal era el 10%. Para el 2024 se nos ha pasado al 15% y con carácter general del 25 en adelante será el 20%. También se ha disminuido el periodo mínimo en el que tienes que mantener los fondos propios una vez lo aplicas y el carácter general es que este tiempo de permanencia va a pasar de 5 a 3 años, con lo cual hacen mucho más atractivo el beneficio fiscal. Por otro lado, se reinstauran los límites que había para grandes empresas que tenían una cifra de negocio superior a 20 millones de euros. Tenían unos límites de compensación de bases imponibles negativas para la aplicación de la deducción por doble imposición internacional y esas restricciones previas, ahora Esaú os lo aclarará, fueron declaradas inconstitucionales por la sentencia 11/2024. Entonces lo que se ha hecho finalmente ha sido reintroducirlo en el marco jurídico. Pero era algo que ya existía. Sí, básicamente. Y esto se ha hecho con efectos. Sí, 1 creo de que 1 enero de del enero. 24, ¿no? Sí, con lo cual estamos como estábamos, eso es. Correcto. Sí, bueno, aquí hay una cuestión, digamos, procesal o que puede dar lugar a discrepancias, que es que esa declaración de inconstitucionalidad se produjo por defectos formales, por haberse realizado en un instrumento jurídico legislativo incorrecto. Entonces, el Tribunal Constitucional anuló la normativa, pero el problema es que al anularla por cuestiones de forma ha quedado en duda sobre si los aspectos materiales, es decir, las reformas que realmente se hicieron, pueden también ser inconstitucionales. Se ha declarado inconstitucionalidad por el continente, pero no sabemos el contenido. Esto ya pasó con la amnistía fiscal del año 2012, que también se declaró inconstitucionalidad por motivos formales, y en esos casos el Tribunal Constitucional no entra en el fondo. Entonces, lo negativo en este caso es que el legislador pues parece que continúa, a pesar de que el cambio de gobierno, el legislador parece que continúa pensando que el contenido de estas normas es perfectamente legítimo y legal y ha vuelto a incluirlo. Al final, como decía José, salvo para aquellos que hayan recurrido sus autoliquidaciones en años anteriores, que sí que se van a ver beneficiados por la sentencia en esos años, para el resto de contribuyentes, pues al final no va a servir de gran cosa, porque van a seguir esos límites para grandes empresas en vigor. De todos modos, insisto, es muy posible que en el futuro pues esto dé lugar a una litigación y vuelva esta normativa a ir al Tribunal Constitucional. Y entonces ahí veremos si realmente el Constitucional considera que limitar las BINs, que ajustar positivamente la dotación de pérdidas en un periodo que además ahora ha pasado a 3 años en lugar de a 5, ¿no? Si eso es correcto, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que esperar, desgraciadamente, otra vez al Tribunal Constitucional. Sí, de hecho, otra de las medidas que es lo que iba a comentar a continuación, otra de las medidas sobre las que alcanzó la sentencia 11/24 era la reversión de los deterioros en 5 años, los que habían sido deducibles con anterioridad a 1 de enero de 2013, con lo cual volvemos a reinstaurar esta obligación de reversión de deterioros y hay quien de hecho piensa que aquella gente que se vio beneficiada por las
por la sentencia que estaban en litigación, pues al final están igual porque van a recuperar las reversiones que aplicaron en otros periodos, pero ahora se les vuelve a imponer la obligación de volver a revertirlos. Entonces, bueno, la verdad que Sí, va esto a ha sido haber un poco un efecto de pataleta, ¿no? diferimiento únicamente. Exacto. Vale, pues, perdón. Del impuesto de sociedades, bueno, también el año pasado por primera vez se aplicó una limitación a la compensación de bases imponibles negativas individuales en los grupos de consolidación fiscal. No dejaba de ser una medida recaudatoria, intentando que los grupos de consolidación fiscal pues, no acabaran de aprovechar perfectamente las bases imponibles negativas que genera cada entidad individualmente, y ahora lo que se ha hecho es prorrogarlo un año más, con lo cual va a tener aplicación en 2024 y 2025. Veremos a ver cómo evoluciona, porque estas medidas que entran como temporales al final acaban quedándose con nosotros. Y por último, el Real Decreto Legislativo 924, hasta ayer, bueno, pues podía contaros que instauraba una prórroga en la libertad de amortización para inversiones en energía renovable, pero a día de hoy no existe, se ha quedado derogado. Con lo cual, como decía Saúl al principio, es muy probable que este tipo de incentivos fiscales, que además bueno, vienen dentro de una política verde, pues acaben viendo la luz, con lo cual está bien saberlo. Y pasamos al impuesto de la renta de las personas físicas. El cambio más sonado, que de hecho ha generado más operaciones a fin de año de las debidas, es que bueno, pasamos del 28% de tipo de gravamen al 30% para bases imponibles del ahorro superiores a 300.000 euros. No nos han creado un tramo nuevo, nos han modificado el tipo de gravamen aplicable al último tramo bueno, pues de la base imponible del ahorro. Aquí en base imponible del ahorro, como ya sabréis, pues entran las ganancias patrimoniales, los rendimientos del ahorro, bueno, todo aquello que no tiene que ver con el trabajo general, con la obtención de ingresos por actividad económica, etc. Bueno, al final son 2 puntos impositivos que, bueno, parece que no es mucho, pero al final es un gravamen importante. Siguiente cuestión que nos ha pillado a todos los asesores de sorpresa. José, perdona, con efectos Sí. 1 de enero de 2025. Sí, exacto, sí. O sea, esto entra en vigor para las operaciones que se hayan hecho ya desde este año. Vale, y otra modificación que nos pilló bastante de sorpresa a los asesores, con nocturnidad y alevosías, puede decirse, se había iniciado un procedimiento muy sencillo por parte de la agencia tributaria para retornar a los mutualistas un exceso de tributación que habían tenido a causa de que las aportaciones que hacían en su día a la mutua no eran deducibles de su IRPF. En aplicación de la disposición transitoria segunda, el Tribunal Supremo vino a reconocer a todas estas personas un derecho a una devolución. La agencia tributaria había previsto un formulario muy sencillo, parecía que ya estaba todo en marcha y de repente en la Ley 7/2024, en una disposición transitoria, o sea, en una disposición final, bueno, nos dicen que todos los formularios y todos los procedimientos que están en marcha quedan anulados y que la forma de recuperar esto será progresiva. La van a fraccionar en 4 ejercicios, con lo cual en 4 ejercicios iniciados a partir de este año vamos a tener que pedir la parte correspondiente a los ejercicios 19, 20, 21 y 22. El 23 se mantiene tal cual está. Entonces, bueno, no sé si el fin es... bueno, el fin sí es recaudatorio, ¿no? Evitar la devolución, pero la verdad que es bastante, no sé, es bastante sorprendente. Bueno, yo ahí lo que puedo aportar es, bueno, se han anulado estos formularios y además con efectos retroactivos. Es decir, todos aquellos que hayan obtenido la devolución, esos no se les va a tocar, evidentemente, Es porque verdad. ahí se tocaría la confianza legítima, ¿no?, del contribuyente, pero incluso se hace una norma en la cual aquellos que lo solicitaron pero no han obtenido la devolución, ¿vale?, ya no van a poder regirse por ese mecanismo sencillo de un enlace y tal, sino que van a hacerlo a través de la
ulteriores declaraciones de renta y con el régimen que se establece ahí. Bueno, de esto hay que comentar varias cosas. Sí, José. No, adelante, adelante. La primera, que la propia agencia tributaria ha manifestado que el objetivo es que no afecte en exceso a la contabilidad nacional. Con lo cual se está de alguna manera poniendo sobre la mesa que hay bastantes personas afectadas y que lo que se quiere es hacer como una especie de imputación temporal razonable, ¿no?, de la cuestión. El problema de esa excusa o de ese razonamiento es que también hay otra forma de verlo, y es que, claro, existe el miedo de que, claro, si dejamos año tras año la posibilidad de solicitar el reconocimiento de esos derechos y lo vamos postergando por años, como estamos hablando de contribuyentes de una edad avanzada, porque todos son jubilados y hablamos de una norma muy antigua, claro, si fallecen antes del reconocimiento, ¿no?, en realidad no tienen un crédito a su favor. Si no tienen un crédito a su favor, no tienen un derecho a incluir en la masa hereditaria de una posible herencia. Bueno, esa maldad se ha pensado y se ha leído incluso por ahí. Bien, yo desde el punto de vista de pura técnica jurídica creo que en esta cuestión no rige el reconocimiento. Hablamos de un crédito litigioso, ¿vale? Y el crédito litigioso no requiere el reconocimiento del deudor, que en este caso sería la hacienda pública. Con lo cual, yo soy de los que desconfío por naturaleza de esta norma, porque es una norma muy curiosa que apareció ahí de la nada, pero también es verdad que pienso que si esa es la voluntad, aunque exista esa voluntad, eso no va a impedir, creo yo, que ese crédito, en caso de fallecimiento del mutualista, podría ser un crédito que se incluyera en la masa hereditaria, porque no deja de ser un crédito litigioso. Eso punto uno. Es decir, que los herederos, para hacerlo más fácil, los herederos tendrían derecho a reclamar en nombre del mutualista esos derechos, porque ya tienen una expectativa vigente antes de la muerte, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, respecto al hecho de utilizar este mecanismo como dogmáticamente, es decir, asumirlo como propio, ¿no?, por parte de los contribuyentes, pues yo niego la mayor. Creo que pasa que es una cuestión que tendrán que ver los tribunales, pero supongo que la verán. Yo considero que desde el punto de vista jurídico, una obligación material de la hacienda pública o de cualquier ciudadano no se puede ver sometida a una exigencia formal. Por lo tanto, yo considero que si se presenta un escrito solicitando las rectificaciones de autoliquidaciones correspondientes, la norma se ha encargado de decir que se inadmitirá. Bueno, se inadmitirá, pero esa inadmisión se va a poder recurrir porque es un acto administrativo y veremos lo que dicen los tribunales. Entonces, bueno, es una norma muy, muy agresiva, que parece que está muy bien pensada, pero con lo que parece una mala fe, pero bueno, que yo creo que hay que poner sobre la mesa que los contribuyentes tienen armas para defenderse. Al hilo de lo que comentas, Esaú, es que está previsto que ni se dé respuesta a los formularios previamente presentados, que es que de hecho son formularios, pero lo que hace es de una manera simplificada instar la rectificación de la autoliquidación y solicitar una devolución de ingresos indebidos. No lo he comentado, pero hay un problema de jerarquía normativa, que es que hablamos de una ley. Es una norma con rango de ley, con lo cual, bueno, hay determinadas cuestiones que ya no las podemos discutir. Pero hay otras que están por encima del rango de ley, son cuestiones de orden constitucional, y una de ellas es el derecho, la expectativa de solicitarlo sin necesidad de someterse a determinadas formalidades, y eso habrá que verlo.
Pero además de lo que comentas, que esos formularios se tendrán por no opuestos, es que además dice que lo que se presente se considerará inadmitido. Sí, es que atenta contra todo lo que hemos estudiado, Sí, básicamente. sí. Por eso, bueno, en fin. Vale, también la Ley 7/2024 ha previsto bueno, una exención bueno, muy concreta para unos determinados afectados, que son la gente que ha sufrido la DANA en Valencia y Castilla-La Mancha. Todas aquellas donaciones que puedan entenderse hechas entre los empleadores a los empleados, pues están exentas tanto del IRPF como del impuesto sobre donaciones. Por último, también una medida que a veces era polémico, se ha introducido una reducción fiscal que es aplicable a los rendimientos que se obtienen de forma excepcional por actividades artísticas. Está previsto fundamentalmente para que cuando un autor devenga unos derechos en un determinado momento temporal, viene a ser como la reducción del artículo 18 para rentas percibidas de manera irregular. La idea es suavizar ese ingreso para adaptarlo a la progresividad del impuesto. Pero es simplemente para actividades artísticas y con unos determinados requisitos. Correcto. Con esta diapositiva me quedaba en blanco ya, o sea, se lo han cargado todo. Simplemente comentároslo por si vuelven a aprobarlo. Se había incrementado el límite para la obligación de presentar IRPF cuando el segundo pagador no satisfaga más de 2.500 euros. Antes eran 1.500, lo habían pasado a 2.500, motivo, me imagino que inflación. Bueno, pues se dispensaba de la obligación de presentar cuando el segundo pagador no superara los 2.500 euros. De momento, derogado. También se habían prorrogado las deducciones que imagino que conoceréis por obras de mejora de eficiencia energética. Se habían prorrogado un año más, porque en principio las obras tenían que estar hechas a 31 de diciembre del 24. Se ha dado de plazo hasta el 25, pero actualmente no existe. También se había prorrogado la deducción existente hasta 31 de diciembre del 24 por adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga. De momento, lo mismo. Y también se había prorrogado un año más la imputación de rentas al 1,1% de inmuebles no arrendados a disposición del contribuyente, que si recordáis, cuando un inmueble está revisado, el porcentaje de aplicación de rentas inmobiliarias es del 1,1% en lugar del 2%. Cuando digo revisado, es revisión catastral de la ponencia de valores. Normalmente este plazo de 1,1% dura durante 10 años. Entonces, lo que fue haciendo el Ejecutivo es prorrogar la aplicación de este coeficiente reducido durante el 23 y durante el 24. Pero bueno, ahora no lo tenemos activo. Y otra cosa que suele ser bastante polémica para un determinado sector de la población, que es la estimación objetiva, los conocidos como moduleros, cada año se les va prorrogando un régimen fiscal que beneficia a mucha gente y todo el mundo vive pendiente del BOE en los últimos días del año. En este caso se prorrogó, pero a día de hoy no está. Esto sí que puede dar lugar a confusiones importantes. Y pasamos ya al IVA. La verdad que en el IVA hay modificaciones importantes de concepto, pero lo que son modificaciones puntuales en la norma son poquitas. Una de las grandes peticiones del sector lácteo era que se incluyera en el tipo reducido, junto con otros alimentos de primera necesidad, yogures y otros tipos de leche fermentadas. Bueno, pues en principio ya contamos con ello. Pasan al 4% y además desde 22 de diciembre del 24. Luego se han producido cambios en las liquidaciones de IVA y en las garantías necesarias para el abandono de depósitos fiscales en determinados carburantes. Me imagino que a causa de los grandes fraudes que está habiendo con
con este tipo de, bueno, de regímenes de depósito, franquicia, etcétera. Esto supongo que le afecta a muy poquita gente, pero bueno, que sepáis que se ha modificado. También en la Ley 7/2024, yo no sé si a modo de declaración de intenciones, porque tampoco tiene un efecto práctico, el Gobierno se propone dar un impulso al legislador europeo para modificar la directiva de IVA, de modo que se acaben gravando con IVA los arrendamientos de corta duración en zonas tensionadas, zonas con saturación turística. Es una declaración de intenciones porque no tiene efecto práctico, no se aprueba absolutamente nada. Que de hecho estaba previsto, o se oía, ¿no, Esaú? Que querían hacerlo, que querían implantarlo, pero bueno. Sí, a ver, la intención del gobierno es clara. El problema que tiene, pequeño problema, es que existen bastantes dudas sobre si una eliminación de la exención del alquiler de viviendas únicamente cuando sean viviendas del arrendamiento de viviendas, cuando sean viviendas turísticas, es decir, de corta duración, que fuera adecuado a la normativa europea, a la directiva de IVA. A mi modo de ver, incumple la directiva de IVA. Entonces, por eso, para contentar a determinados socios de gobierno, han dejado aquí esta norma, que es lo que podríamos llamar un desideratum o una disposición vacía de contenido que en realidad muestra el deseo de que se modifique la directiva, pero no tiene ningún efecto práctico. Sí que es verdad que en el materia de arrendamientos de turísticos se ha implantado un sistema de información administrativo para las plataformas y los arrendadores para que suministren información. Y eso ha entrado en vigor. No es de carácter tributario, pero bueno, sí que es verdad que es voluntad de que este tipo de servicios pues estén sometidos como si fuera una actividad económica. Vale, y a continuación, este año, si nada lo impide, entrará en vigor el famoso reglamento Verifactu, que, como os decía Saúl, la verdad que tanto los medios como los operadores del derecho, como bueno, los propios clientes confunden muchísimo lo que es el reglamento Verifactu con lo que podría ser la obligación de factura electrónica. Esto lo explicaremos detenidamente en el curso porque hay una gran confusión y son cosas muy distintas. El reglamento Verifactu nace de la Ley 11/2021 y nace de iniciativa del Ministerio de Hacienda. Y la idea es un control fiscal sobre los software de doble uso. Con lo cual, al final, impone sobre todo unos requisitos y unas características que deben de cumplir los sistemas de facturación, sistemas electrónicos de facturación. Luego, además, impone otro tipo de requisitos para los operadores, pero básicamente está orientado a poder determinar una trazabilidad, una inalterabilidad de los registros de facturación, de modo que esto facilite las comprobaciones fiscales y sirva de detección de ventas ocultas o incluso que las disuada. El reglamento Verifactu decía, si no hay nada que lo impida, está previsto que entre en vigor en julio del 25. Lo que pasa es que como el reglamento y la orden que lo modula y que lo desarrolla han tardado tanto en salir, Agencia Tributaria ha emitido una nota en la que promueven una ampliación del plazo de entrada en vigor, con lo cual se oyen voces de que la idea es que empiece a funcionar el 1 de enero del 2026 para los contribuyentes del impuesto de sociedades y para el resto de contribuyentes 1 de julio de 2026. Esto no es seguro, son voces, pero bueno, en principio, tal y como estamos hoy, entraría en vigor en julio del 2025. Principales aspectos a tener en cuenta. ¿A quién aplica el reglamento Verifactu? O mejor dicho, ¿quién ya se puede olvidar de lo dispuesto en el reglamento Verifactu?
sobre todo los que están acogidos tanto voluntaria como obligatoriamente en el suministro inmediato de información. Todos estos contribuyentes ya están fuera del reglamento, no les afecta. Y luego hay otro gran grupo de personas que tampoco les afecta, que son aquellos que no usan un sistema informático para hacer su facturación. Pensamos en el típico autónomo que tiene un Excel, que va haciendo Word o que las hace incluso a mano. Todo aquello que no se haga bajo un programa informático. Los demás tendrán que cumplir el reglamento, pero básicamente vendrá dado por el propio cumplimiento del proveedor de software. Las empresas. Claro, exacto. Eso y Va a ser también... una adaptación informática que va a venir de la mano de los proveedores. Correcto, porque el proveedor informático tiene que facilitar al cliente o al contribuyente una declaración responsable de que cumple con estos requisitos, sobre todo de la inalterabilidad y trazabilidad de la facturación. Y luego sí que es cierto que se ha previsto un mecanismo de que el contribuyente pueda enviar voluntariamente las facturas, subirlas pues como hacemos con el SI, subirlas a la agencia tributaria para que el receptor de ese servicio pueda verificar que efectivamente es una venta declarada. Bueno, esto tiene sombras, tiene luces. La verdad que es difícil ver, porque es opcional, es difícil ver las ventajas de subir las facturas voluntariamente, pero bueno, alguna hay y lo abordaremos más detenidamente en el curso. En cuanto a la factura electrónica, la verdad que estamos un poco pendientes. La factura electrónica nace de la ley Crea y Crece y es una iniciativa del Ministerio de Economía, o sea, no es una medida fiscal. La idea fundamental es tener un control de plazos de pago, de estandarizar la facturación, fomentar la digitalización de empresas, etcétera, pero no tiene una finalidad puramente fiscal, que el fisco la acabará aprovechando, pero no la tiene. Entonces, bueno, de ahí la distinción que quiero hacer, porque bueno, es muy habitual. He visto que en julio del 25 entra en vigor la factura electrónica. No, entra en vigor el Verifactu. Entonces, bueno, de la factura electrónica estamos pendientes todavía del desarrollo reglamentario. Bueno, y en último lugar, al igual que en IRPF, con IVA sucede lo mismo. Se habían prorrogado los límites para la aplicación de los módulos y los regímenes especiales de agricultura, ganadería y pesca en 2025, pero a esta fecha no están prorrogados. Lo que no sé si podría dar problemas de exclusión o no sé. La verdad que es muy reciente y tenemos que ver cómo avanza esta derogación. Luego ya otras modificaciones que pueden quedar en un cajón más general. Nos ha parecido interesante remarcar que se ha introducido, bueno, ya os lo he comentado Esaú, con la Ley 7 de 2024 un impuesto complementario nacional para garantizar una tributación mínima de grupos multinacionales del 15%. Con lo cual es un impuesto nuevo, tiene un régimen propio y bueno, también lo analizaremos un poquito más en el curso, aunque pocos serán los operadores que estén en estos supuestos. También nos ha parecido interesante comentaros que se ha aprobado un nuevo impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y productos relacionados. Alguien puede pensar, no me afecta, pero si tienes no sé, un estanco, una gasolinera, es que ahora se venden en cualquier sitio este tipo de productos, pues es un impuesto que les va a afectar, que van a tener que liquidar, que entra en vigor, en principio entraba el 1 de enero y quedó aplazada por el Real Decreto 9/2024 hasta el 1 de abril. No sé si la derogación del Real Decreto afectará en el periodo de entrada en vigor, ya lo veremos, porque si no ya estaría en vigor. Y sobre todo que hay una obligación de regularizar los productos que ya se tengan en almacén a la fecha de entrada en vigor. Entonces, bueno, hay que regularizar y someter a gravamen los productos almacenados. Por último, simplemente el comentario que, bueno, la Ley 7 de 2024 aprovechó para derogar el gravamen temporal energético desde los ejercicios iniciados el 31 de diciembre de 2023, con lo cual quedaba sin efecto.
La idea luego era aprobar otro gravamen, otro gravamen energético que finalmente ha caído con el Real Decreto Ley 10/2024. También la Ley 7/2024 aprueba un impuesto dirigido a la banca que tiene como fin gravar el margen de intereses y comisiones. Aquí estaremos muy pocos, la verdad, pero bueno, por comentar la pincelada. Otra cuestión bueno, que es de gran interés últimamente es que bueno, estaba previsto a partir del 2018 se gestó, ¿no? esta reforma, que es que a partir de 1 de enero de 2025 se pueden rescatar los planes de pensiones de las aportaciones realizadas con más de 10 años de antigüedad. Con lo cual, bueno, es importante analizar si conviene o no conviene a nivel financiero, porque va a tener unas implicaciones fiscales y, bueno, simplemente tenerlo en cuenta, que se pueden rescatar las aportaciones realizadas con más de 10 años de antigüedad, pero que tienen un impacto fiscal. Y por último, os quería comentar, bueno, lo que ha iniciado Esaú. Se ha aprobado una nueva clasificación nacional de actividades, conocido como CENAE. Antes era el CENAE 2009, ahora será el CENAE 2025. Hay cambios en la disposición de los epígrafes y el cambio más relevante con impacto fiscal, que es el que os comentaba Esaú al principio, es que la compraventa inmobiliaria por cuenta propia, que antes era un CENAE, ahora no recuerdo cuál era, pero era un CENAE diferenciado de la promoción inmobiliaria, ahora 491 o algo así, o 481. Sí, exacto, sí, ahora es el mismo número de epígrafe. Sí, Esto a sí. efectos de IVA tiene una implicación importante, que es los conocidos como sectores diferenciados, que los sectores diferenciados establecen, como su nombre indica, sectores diferenciados de deducción en función de dos actividades distintas. Con lo cual, podíamos tener un régimen de deducción en la promoción inmobiliaria y otro en la compraventa de inmuebles, sin que entre ellos se afectaran. ¿Por qué lo pienso? Porque bueno, la compraventa de bienes inmuebles normalmente, cuando no son constructores, que sería otro epígrafe de hecho, normalmente son ventas exentas. Y por el público al que van dirigidos, normalmente no pueden renunciar a la exención. Entonces, en esa actividad lo normal es que aplique una prorrata y que no se pueda deducir prácticamente nada o nada del IVA soportado. Y sin embargo, en la promoción de inmobiliaria sí que puede tener otro régimen de deducción porque, bueno, si están promoviendo, la primera venta va a ser con IVA y tendrán derecho a la deducción de IVA. Ahora se mezclan, no hay sectores diferenciados y, como Esaú bien apuntaba, tal vez, ahora que estamos a final de año, merezca la pena tachar la X de la prorrata especial para que cada gasto, vamos a llamarlo así, cada cuota soportada de IVA sea deducible en función del destino y de la actividad a la que vaya a aplicar. Sí, resumiendo Sí. que antes, al ser sector diferenciado, ya el régimen de IVA ya por naturaleza estaba separado. En cambio, ahora, al no ser sector diferenciado, si queremos tener un régimen de deducción distinto de IVA, tenemos que aplicar la prorrata especial, ¿no? Más o menos. Correcto. Bueno, también se habían actualizado los coeficientes para determinar la base imponible en impuesto del incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, la comúnmente conocida como plusvalía municipal. De hecho, algunos nos alegramos de que el tipo máximo hubiera bajado al 0,35, creo que era, pero bueno, nos lo han quitado. Entonces, a partir de mañana yo creo que ya veremos en la ley de haciendas locales otra vez el 0,40. No sé, esto supongo que acabarán reintroduciéndolo de alguna otra manera. Sí, hay una pregunta en el Y... chat sobre esto, José, ya Ujú. para acabar, porque Sí, la verdad que lo sí. de los gravámenes energéticos lo hemos comentado y lo otro es un Sí. tema especial. Hay una pregunta en el chat sobre esta cuestión, que parece ser que hay discusión en LinkedIn sobre este tema de la aplicación de la plusvalía en fecha actual. Bueno, en teoría hay que aplicar lo que está en vigor, que sería la normativa antigua.
Pero también es verdad que la plusvalía podría existir una norma. Hay dudas, pero claro, Sí, ¿podría aplicarse o no con carácter retroactivo una modificación? Pues bueno, yo creo que siempre que fuera en beneficio del contribuyente no habría problemas. Si la reforma incurre en una retroactividad impeius, es decir, en contra del contribuyente, ahí tenemos un problema porque sería difícil de aplicar porque la plusvalía es un efecto instantáneo. Y entonces sí. el devengo se produce en el mismo momento del hecho imponible. Esta mañana discutíamos con los compañeros en el despacho qué pasa con las operaciones devengadas a partir de 1 de enero hasta el día de hoy. Entonces, entiendo que es, corrígenos tú, Esaú, la conclusión ha sido que si es más favorable para el contribuyente, Entonces, debería aplicar el régimen que ha estado vigente hasta el día de hoy. Y a partir de mañana, pues el antiguo, hasta que se apruebe otro nuevo. sí, sí. Vale, pues por mi parte, Perfecto, José Saúl. En principio hemos dado final, ¿no? a la ponencia, entiendo. Sí, sí, Entonces, sí. sí, ¿os parece si os hago la lectura de algunas de las cuestiones? Sí. Hay una que se ha resuelto ya, que es la número 2, ¿verdad? De Daniel. La uno también, Y porque la uno, hablaban de, pues se ve que creen que pasará con esta medida. Al principio de la introducción ya lo hemos dicho, que nos da la sensación o intuimos que van a establecerse de nuevo con carácter retroactivo. Pero vale. vamos, es una mera intuición. Y la última sería, Bueno, hay tres, ¿no? Por favor, ¿puedes repetir? Sí, el tema de los planes de pensiones, que si lo repetíamos. sí. Los planes de pensiones a partir de 1 de enero de 2025 se van a poder rescatar solo las aportaciones que se han realizado que tengan una antigüedad de más de 10 años. Es decir, en este caso, aportaciones que se han realizado hasta 2015. Esto va a ser rescatable como una contingencia cualquiera, como jubilación, paro de larga duración, enfermedad. O sea, no hay que cumplir ningún requisito adicional, es simplemente ir y retirarlo. Comentábamos que conviene mucho revisar si nos hace falta o no este dinero, porque, bueno, en su día El la año aportación a los 2006. planes es, sí, vale, eso. El año 2006, ¿no? Se eliminó la posibilidad de aplicarse la reducción por Sí, irregularidad. exacto, exacto. Hasta las aportaciones realizadas hasta el 2006, si ahora se rescatan, tienen derecho a una reducción, pero bueno, al final va a representar una renta del trabajo, con lo cual, si se rescata en forma de capital o de una forma mixta, capital-renta, pues va a hacer que la progresividad del tipo de IRPF suba bastante y bueno, habría que modular esta fiscalidad y sobre todo determinar si financieramente es necesario. Correcto. Y bueno, la última pregunta que la he leído, Santi, si quieres, sí, ¿vale? bueno, es un autónomo, ¿no? Asistente anónimo dice que es un autónomo y que hace facturas en Word y que se le afecta a Verifacto, etcétera. No, Bueno, no le afecta. efectivamente, como ha comentado José, no le afecta. Esto es, el sistema Verifacto es un sistema que afecta a los software informáticos de facturación. Por ahora Correcto. no hay una obligación de emitir facturas electrónicas. Probablemente lleguemos a ese extremo, que es el que Llegaremos. que está promoviendo el Ministerio de Economía, pero por ahora no hemos llegado a ese extremo. Con lo cual, por ahora se pueden seguir haciendo facturas en Word. Y lo de Vale. colgar facturas voluntariamente es que dentro del reglamento Verifactu está previsto que aquellos que estén sometidos al propio reglamento, a las obligaciones, básicamente porque usan sistemas informáticos de facturación, está previsto que puedan enviar a la agencia tributaria voluntariamente sus registros de facturación. Es decir, lo que comúnmente se conoce como el libro registro de facturas expedidas o de recibidas. Ahora igual para muchos es algo desconocido, pero desde el 2017, creo recordar, las empresas de más de 6 millones de facturación
están obligadas a hacerlo cada 3 días. O sea, tienen que subir a Hacienda los registros de su facturación y suben todos los datos de la factura, a salvo del concepto. Entonces, bueno, a eso me refería. La idea es que, de momento, voluntariamente, quienes estén dentro de este reglamento pueden ir subiendo sus datos de facturación porque se supone que los beneficios que andan vendiendo desde agencia tributaria es que te va a eliminar o te va a reducir la posibilidad de que recibas requerimientos para preguntarte sobre esas facturas, te van a dar una especie de borrador de tu declaración de IVA. Bueno, son una serie de beneficios que no sé si compensan, la verdad, pero bueno, ahí está cada uno lo que determina. Vale, y para acabar puntuales, si os parece, hacemos las últimas dos preguntas, ya que han hecho algunas más. Sería, ¿cómo tributaría lo rescatado en el plan de pensiones? Bueno, ya lo ha comentado José, pero vamos, Eso es un está, rendimiento vale. del trabajo. Si se hace en forma de capital, las aportaciones realizadas creo que es hasta 30 de diciembre del 2006 tiene una reducción, ya te la calcula el plan de pensiones, la entidad que sea. Y si es posterior, el problema del rescate en forma de capital es que no tiene reducción, con lo cual te aumenta mucho la posible tarifa del impuesto. Es como Y si te aumentaran el sueldo directamente. claro, y la otra opción es rescatarlo en forma de renta, en cuyo caso no hay reducción, pero bueno, va poco a poco a la base. Vale. ¿Y es contraria a derecho la no aplicación de la Directiva Europea 2020-285 de IVA franquiciado, entrada en vigor el 31 de diciembre de 2024 en España? Siempre vamos tarde en España con la transposición, pero no sé qué decir. La verdad que se habla mucho del IVA franquiciado, pero a día de hoy no existe. O sea, la idea es que la única franquicia de momento que existen son los módulos. Sí que está previsto bueno, que determinados operadores acaben pasando por un régimen de franquicia y más siendo el IVA un impuesto armonizado a nivel europeo, pero de momento aquí ni está ni se le espera. A ver, yo creo que la pregunta, así teóricamente, sin ver la transposición que se haga en el futuro, lo que está claro es que ese incumplimiento puede dar lugar al pago de sumas por parte del Reino de España por incumplir la obligación de transponer. Eso por un lado. Pero en cuanto a lo que es el régimen concreto de franquicia, va a depender de lo que se apruebe. Y va a depender de si eso que se aprueba hubiera beneficiado al contribuyente en los años en los que no se ha aplicado la directiva. De todos modos, hay que tener en cuenta que las directivas son de aplicación prioritaria en beneficio del contribuyente y directa, con lo cual tiene un efecto directo, un efecto útil. Entonces, aunque no esté en vigor, si hay una empresa que ese régimen claramente le beneficiaría, podría iniciar una batalla legal para reclamar la aplicación de la directiva, el efecto directo, lo que se llama el efecto directo descendente vertical de la directiva en su favor. Eso ya es droga dura procesal, pero sí, o sea, el hecho de no aplicarlo puede dar lugar a situaciones en las cuales haya contribuyentes que puedan reclamar la aplicación. Vale, pues estupendo. Yo creo que lo dejamos aquí. Son menos 5. Si os parece, os podría hacer la pregunta, ¿no? Esaú, José, ¿qué pueden esperar los participantes, ¿no? De esta formación en concreto? Y luego posteriormente explicaré los días que se impartirá y la estructura que tendrá a nivel académico. Pero en cuanto a contenidos, ¿qué pueden esperar los participantes? Bueno, lo que queremos un poco es primero sentar las bases de las cuestiones que vamos a tratar. O sea, el desarrollo va a ser el desarrollo del índice que hemos incluido hoy, pero sentando las bases previamente de cada uno de los conceptos que tratemos y luego dando una explicación más prolija de lo que nosotros consideramos los efectos que puede tener cada uno de los puntos, básicamente. Sí, la idea es traer las novedades al sistema fiscal que se está aplicando a día de hoy
recordar ciertos aspectos fiscales, profundizar en ellos y hacerlo desde una perspectiva también práctica. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias. Ahora anticipo un poco en qué consistirá el programa, sobre todo a nivel estructural. Es un programa de 12 horas, modalidad online en streaming, con clases en vivo, que comienzan el próximo 18 de febrero. Tendrá lugar los martes y los jueves en horario de 7 a 9 y se impartirá durante 3 semanas. Las fechas son el 18, el 20, el 25, el 27 de febrero y el 4 y el 6 de marzo. Dicho esto, con esto damos por finalizada nuestra sesión. Bueno, decir que el curso lo podéis encontrar en la página web. Igual este seminario os enviaremos la grabación vía mail a todos los asistentes y el enlace también para poder registraros en el curso. Entonces, bueno, quiero agradecer una vez más a nuestros ponentes, Esaú y José, por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros y sobre todo por asistir y participar activamente. Os animamos a inscribiros en nuestro curso si queréis estar al día y sacar el máximo partido a las novedades fiscales de 2025. Nos despedimos por ahora, pero seguimos a vuestra disposición para cualquier consulta. Así que hasta la próxima. Muchas gracias a todos.